Saludamos a todos los hermanos en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sea el nombre del Señor bendito. Y en esta mañana queremos reflexionar en la palabra de Dios. Queremos encontrar respuestas a preguntas inquietantes de los últimos tiempos. ¿Y por qué sufren los inocentes? ¿Por qué personas cristianas justas sufren? ¿Por qué suceden estas cosas en el mundo de hoy? ¿Qué respuesta tiene la Biblia, la palabra de Dios, para preguntas como esta? El libro de Job es un libro el cual trata el tema. Y en la historia de Job vamos a encontrar muchas respuestas a preguntas como estas con las cuales hemos iniciado en esta mañana. En los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos cuando Pablo en su visita a Grecia, a Atenas, nos habla de que encontró muchas filosofías allí. La gente estaba metida en varias religiones, en varias filosofías, y había una de ellas que eran los hedonistas. Y el hedonismo no es más que un estilo de vida que busca placer y que huye del dolor, huyendo del dolor a través del placer, no aceptar esto. Y eso fue en los tiempos de Pablo. Lo podemos nosotros leer en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 18. Su teoría, la teoría del hedonismo y de otros, era experimentar estas emociones placenteras. Y el propósito de Pablo era llevarlo a la verdad bíblica, a las verdades de la palabra de Dios. Y en esta mañana queremos ver a la luz de la Biblia bajo el tema el dolor y el sufrimiento. Será la reflexión de esta mañana. El dolor y el sufrimiento. Y le invito a abrir su Biblia en el libro de Job, capítulo 2, versículo 7 y versículo número 8. Dice de la siguiente manera: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, muere. Le dijo su mujer. Es realmente el libro de Job un libro impactante, porque la Biblia nos habla de este hombre que dice en el capítulo número 1, que era un varón, y este hombre era perfecto, capítulo 1, versículo 1, perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y la Biblia nos menciona que Job sufrió, siendo un hombre perfecto, siendo un hombre recto y siendo un hombre temeroso de Dios. Tres características fundamentales en un varón de Dios. Y dice la Biblia que era apartado del mal. Toda esta historia yo le invito a leer el libro de Job y le invito a profundizar en las enseñanzas de este libro. Hemos estado no solamente mirando el libro de Job, sino mirando la realidad de nuestros días, donde tantas personas sufren, donde personas justas pasan por aflicción, por tribulación, y donde personas con las características de Job tienen que vivir el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son una realidad. Es el primer paso para entender este tema, que es una realidad. No podemos ser como el estilo de vida de la filosofía hedonista,
El dolor y el sufrimiento son una realidad en la experiencia de cada ser humano. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia tenemos que experimentar sufrimiento y experimentar dolor. Bueno, el tema del pecado entra a relucir aquí. El pecado originó un caos en toda la raza humana. El pecado trajo muerte, el pecado trajo dolor y trajo sufrimiento. Entonces, todo tema que se enfoque en el dolor y en el sufrimiento tiene que partir desde ese punto de vista, que el pecado originó el dolor y el sufrimiento y el caos en la raza humana. No fuimos creados para eso. El ejemplo de Job, el ejemplo de Elías, el ejemplo de muchos otros. Y aún la Biblia, la palabra de Dios nos dice a través del profeta, hablando de Jesús, dice que Jesús fue experimentado en quebranto. Y dice que fue varón de dolores, nuestro Señor Jesucristo. Así que el dolor y el sufrimiento son una realidad. No podemos negarlo, no podemos ocultarlo. Es una realidad que puede tocarnos a cualquiera de nosotros, puede llegar a cualquiera de nuestras familias, producto al pecado que originó ese dolor y que originó el sufrimiento. En el Salmo número 44, los versículos, libro de los Salmos, capítulo 44, los versículos 23 y 24 de este Salmo, versículos 23 y 24, el salmista expresa, pregunta, dice el salmista, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? El salmista pidiendo liberación en medio de las pruebas presentes. O sea que el dolor y el sufrimiento es y está presente en la raza humana. Pero el salmista, desde alguna perspectiva, miraba a Dios como ausente. Muchos cristianos hoy lo hacen así. Muchos cristianos dicen, Dios está ausente de mi problema. Dios se ha olvidado de mí. Dios está lejos. Y desde una percepción humana vemos a Dios lejos. Desde una percepción humana, desde una visión humana, estamos mirando a Dios como que duerme, que no está atento a nuestras necesidades. El mismo libro de Job, en el capítulo 38, versículos del 2 en adelante, porque también en el libro de Job vamos a ver presente esta perspectiva o esta visión. Dios está lejos, Dios te abandonó. Venían las personas y le decían a Job, Dios te abandonó. Otros venían y decían, tú estás así porque pecaste. Otros o pasas por esta prueba, por tu condición. Y muchos le acusaban, le aconsejaban con un consejo distorsionado. Y hoy en día hay muchas personas que también se forman un concepto distorsionado del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué tengo que atravesar por esta prueba? ¿Por qué tengo que atravesar por esta aflicción? ¿Por qué tengo que vivir en esta condición? ¿Por qué mi familia tiene que pasar por eso? ¿Por qué yo, si he sido fiel a Dios? Y dice el libro de Job, capítulo 38, los versículos del 12 en adelante, palabra del Señor, para Dios ayudarle a entender a Job. Y Dios quiere ayudarnos a nosotros a entender también como a Job. Dice de la siguiente manera, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
dice el Señor a Job, házmelo saber si eres inteligente. ¿Quién ordenó sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Preguntas bien lógicas. Es sabio contender con Dios. Es la idea. Es sabio que usted y que yo, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, vamos a ir a una contienda con Dios, a una pelea con Dios, y le vamos a decir por qué me has abandonado, y le vas a decir por qué tú duermes cuando yo necesito que tú obres. Yo le pregunto a Job si él había participado en la creación, si él tenía toda la inteligencia y todas las respuestas. Dios trata con él. Hay cosas que realmente, hermanos, no podemos entender. Humanamente no las podemos entender. Cosas en la sociedad, en la política, en la cultura, en la vida humana, cosas que no podemos entender. Pero hay una enseñanza. Dios trae enseñanza para el pueblo de Dios. Dios trae enseñanza para nosotros y nos dice, quiero que mires allí en el libro de Mateo, que es el primer evangelio, en el capítulo 28. Dice la Biblia, la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el versículo 20, Mateo 28, versículo número 20, dice la palabra del Señor allí claramente, en la gran comisión, al final de la gran comisión, cerrando la gran comisión, dice, yo estoy con vosotros todos los días, versículo 20 al final, no solamente para llevar adelante el mensaje de salvación, no solamente para llevar adelante el evangelio, sino en todas las áreas y en todas las esferas de nuestra vida. Y el pasaje nos habla de esa gran comisión, del ir, predicar y hacer los discípulos, y Dios estará en ese accionar. Pero esta palabra es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Él no nos ha abandonado. Y en estas reflexiones anteriores hemos tratado y hemos tocado el Salmo 23, salmo impactante y que nos gusta mucho. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay cosas que nosotros no podemos entender. Dios le hace preguntas a Job para que Job se dé cuenta de que Él es el Dios de toda sabiduría. Y hay cosas que no vamos a poder entender, hay cosas que no vamos a dar una respuesta adecuada en un momento determinado, una respuesta humana, pero Dios tiene respuesta. Gloria sea a su nombre. En segundo lugar, queremos ver, y este punto yo creo que es importante, en medio del tema del dolor y del sufrimiento, queremos ver cómo sobreponernos al sufrimiento y al dolor. Personas que sufren y que pasan por momentos difíciles. ¿Cómo sobreponernos a eso? Si usted es una persona justa, si usted ha estado caminando en integridad con Dios, ¿cómo sobreponernos al dolor y al sufrimiento? En primer lugar, nos sobreponemos al dolor y al sufrimiento cuando no negamos el amor de Dios ni lo rechazamos. Y es muy triste que hay personas que el amor a Dios, su relación con Dios, su vida personal y espiritual, su trato con Dios está condicionado por una bendición de Dios, condicionado por un dar de Dios, el Dios que da, el Dios que me bendice, y si no, yo no correspondo a Dios, no correspondo al amor de Dios. Entonces, lo primero es, para una persona sobreponerse, para una persona vencer ese sufrimiento y ese dolor y seguir adelante en medio de los golpes de la vida, en medio de las pérdidas, en medio del sufrimiento, es no negar el amor de Dios ni rechazarlo. Nunca rechaces a Dios, nunca rechaces su amor. Él dice que Él con amor eterno te ha amado. Por tanto, dice el Señor, te prolongué mi misericordia y te guiaré aún más allá de la muerte.
bendito sea su nombre, el amor de Dios que está presente en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, el amor de Dios que dice que lo empujó a dar ¿a quién? A su Hijo unigénito para nuestra salvación, porque no vino el Hijo de Dios a este mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Gloria sea a Dios. Nunca niegues el amor de Dios. Segundo, busca consuelo en la palabra y en la oración. Es muy importante eso. Buscar el consuelo en la palabra de Dios. Lee la Biblia, lee los Salmos, lee el libro de Job, uno de los libros que habla del dolor y el sufrimiento y trata de dar respuesta a este tema tan controversial. Busca consuelo en la palabra, busca consuelo en la oración. Dos cosas básicas, dos cosas importantes en la vida del creyente. Dios te consuela a través de su palabra, leyéndola, escudriñándola y buscando respuestas de Dios. Pero también a través de la oración, un trato personal con Dios a través de la oración. Y número 3, estamos en el punto cómo sobreponernos al sufrimiento y al dolor. Nuestra opinión de Dios, tenemos que tener eso presente, es muy pequeña y no podemos nunca imaginar la grandeza de su poder. Son las preguntas que Dios le hace a Job. Nuestra opinión, nuestro concepto sobre Dios siempre va a ser muy pequeño y nunca vamos a poder imaginar la grandeza de Dios. La Biblia dice, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. No son para nada. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Dice, porque los pensamientos de Dios y porque los caminos de Dios son más altos. No los podemos entender. Entonces, nuestra opinión de Dios es muy pequeña. No podemos cuestionar a Dios. No podemos imaginar la grandeza, la omnisciencia de Dios. El poder sobrenatural de ese Dios eterno que nos guía hacia toda verdad, que nos fortalece. La omnisciencia de Dios, el Dios que todo lo sabe. Nosotros miramos el presente, nosotros miramos el ahora, el hoy, pero Dios ve mucho más allá. La opinión de Dios es mucho más grande, sus caminos, su visión, su grandeza. Bendito sea su nombre. Entonces, hay algunas lecciones que podemos aprender, lecciones que son importantes en todo este tema. ¿Nos vamos a desesperar? Muchas personas se desesperan. Muchas personas salen huyendo al dolor y al sufrimiento, pero no resuelve el problema. Vamos, como la mujer de Job, a maldecir a Dios y a morirnos, a quitarnos la vida. Cuando Job estaba en aquella condición, su mujer le dijo, todavía tú estás en integridad, lo leímos al principio, ¿por qué no lo haces? La opinión de Dios, de ese Dios grande y misericordioso. Mirar a ese Dios grande y misericordioso, mirar al Dios todopoderoso, bendito sea su nombre. No podemos maldecir a Dios y no podemos caer en apartarnos de Él. Tenemos que mirar también a la luz de la Biblia el futuro. Dice el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que nos abre una visión del futuro. El libro de Apocalipsis, capítulo número 7, el versículo número 16 y versículo 17. Quiero invitarte que mires allí y que veas ese futuro, el futuro de la esperanza para el creyente, para el que se mantiene fiel en medio del dolor y el sufrimiento, para el que no cuestiona a Dios como lo hizo Job, que se mantuvo fiel. Y al final de la historia del libro de Job usted va a ver
cuál fue el final de esa historia. Y por eso le invito a que lea el libro de Job completo. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 y versículo 17. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la esperanza del cristiano, esa es la esperanza del creyente, esa es la recompensa de los fieles en la presencia de Dios. Esa es la consumación del plan de salvación en la presencia de nuestro Dios. Esa es la recompensa. El apóstol Pablo decía, porque las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Las tribulaciones del tiempo presente. En momentos de sufrimiento, busquemos fortaleza en Dios. La fortaleza que proviene del Dios eterno, del Dios que nunca nos abandona. Dice el salmista allí en el Salmo 34, versículo 17 y versículo 19, Salmo 34, versículo 17 y versículo 19. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Cercano está Jehová. Quiero terminar con esa palabra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermano, amigo que me estás escuchando en esta mañana, el Señor está cerca de ellos. El Señor está, dice el salmista, cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el Señor oye, dice, y libra a los justos de todas sus angustias. Busquemos el consuelo del Señor en medio de tiempos como este, tiempos que implican sufrimiento para muchas familias, de dolor, tiempos de angustia que nos han tocado vivir. Quiera Dios que cada uno, pero que en este momento estamos reflexionando en este tema, nos acerquemos a Dios con la convicción de que ese Dios está con nosotros, con la convicción de que Él oye nuestro clamor, con la condición de que Él sufre con nosotros. Oramos. Padre, gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los afligidos, de los que sufren. Tú eres el Dios que nos amas. Tú eres el Dios que nos das esperanza. Tú eres el Dios que nos bendice con toda bendición espiritual. Permite, oh Dios eterno, que en medio de cualquier aflicción y cualquier experiencia de sufrimiento podamos estar cerca de ti. Señor, que en esta mañana y en este día, una vez más, podamos reflexionar en tu palabra y convencernos, Señor, de que tú eres el Dios que nos libra de todas nuestras angustias, que tú estás cercano y que tú, Señor, eres nuestro Salvador a través de Cristo Jesús. Oramos en esta mañana para que el amor de Dios, el Padre Celestial, para que la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que la comunión con el Espíritu Santo sea con cada persona que nos escucha en este día, ahora y por siempre. Amén.